Entonces, ahora vamos a hablar de síndrome de Eisenmenger, enfermedad multisistémica, cómo controlarla, cómo tratarla, papel del tratamiento médico dirigido a la vasculopatía arterial pulmonar, qué aporta, cuándo iniciarlo. O sea, muchas preguntas, pero nos las va a contestar el doctor Rafael Alonso. Él está ahora en el Royal Brompton Hospital de Londres y yo creo que es la persona que más sabe de Eisenmenger, o al menos el que mejor explica el síndrome de Eisenmenger. O sea que seguro que aprenderemos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias, Maite, por la introducción. Desde luego que yo no soy el que más sabe de síndrome de Eisenmenger, pero bueno, he decidido no poner todas las preguntas que Maite ha puesto en el título de la charla, pero intentaremos responder cada una de ellas. Bien, a mí creo que para empezar con el síndrome de Eisenmenger, a mí me gusta empezar siempre con algo de historia. Y nosotros le debemos el nombre de síndrome de Eisenmenger a Victor Eisenmenger, que fue un médico alemán que, como veis aquí, en el año... A ver, mi ratón. En el año 97, pues describió, esta es una copia del artículo original, un paciente de 33 años que después de seguirlo en su consulta, un paciente que había estado disneico toda su vida, en los últimos 3 años de su vida tuvo un aumento de su disnea habitual y, bueno, él lo siguió clínicamente, nos describe todos los todos los hallazgos clínicos de su paciente y todos los hallazgos que encontró en la anatomía patológica. Se encontró con un paciente que tenía una CIV no restrictiva, un ventrículo derecho hipertrófico, un ventrículo derecho dilatado. Ya nos describió Victor Eisenmenger aterosclerosis en las arterias pulmonares dilatadas, y nos describió alteraciones a nivel pulmonar, pero no nos decía absolutamente nada de la fisiología del síndrome de Eisenmenger. Y no fue hasta pues, unos 60, casi 50 años más tarde, 60 años más tarde, cuando Paul Wood, en este artículo, que es un artículo que yo recomiendo a todo el mundo leer, la verdad es que es un artículo impresionante donde Paul Wood simplemente describe lo que él encontró en pacientes, bueno, él le hacía cateterismos derechos, bueno, sobre todo en el Royal Brompton y en el Hull Hospital, de pacientes con cardiopatías congénitas, y él lo que pone aquí es conjuntamente lo que es su experiencia y nos describe lo que él entiende por síndrome de Eisenmenger o complejo de Eisenmenger. Entonces, Paul Wood nos da dos conceptos. Primero nos describe lo que es el complejo de Eisenmenger, que esta mañana ha sido a motivo de debate y sigue siendo motivo de debate, si los shunts postricuspidios y pretricuspidios es lo mismo. Entonces, él nos describe, por un lado, complejo de Eisenmenger, todo paciente con un shunt postricuspidio, él sobre todo se centra en las CIVs, que tiene resistencia vascular pulmonar elevada y flujo bidireccional o invertido a través del flujo. Pero, si uno lee un poquito más en este artículo, él nos dice que realmente, desde su punto de vista, la anatomía no importa y lo que importa es la alteración o cómo se comporta la circulación pulmonar. Y nos dice que deberíamos llamar síndrome de Eisenmenger a todo aquello que engloba un aumento de resistencia vascular pulmonar y una inversión o un flujo bidireccional a través del cortocircuito. Y esto, que es del año 58, nos ha llevado hasta hoy, que si uno va a las guías, ve que la definición que tenemos de síndrome de Eisenmenger es aumento de resistencia vascular pulmonar en pacientes que tienen un cortocircuito invertido o bidireccional. Bien, pero hemos visto durante durante toda la mañana que realmente el hecho de tener un cortocircuito solo no lleva a que el paciente tenga un síndrome de Eisenmenger, sino que tenemos que tener más factores. Dentro de todos los factores que nosotros podemos encontrar o que definen qué paciente va a desarrollar un síndrome de Eisenmenger, yo creo que hay dos que marcan la diferencia. Uno es qué tipo de lesión tiene el enfermo y otro es el tamaño del cortocircuito. De esta forma, pacientes con un truncos arterioso, casi todos ellos van a tener un síndrome de Eisenmenger, o pacientes con un canal AV. Sin embargo, si nosotros cogemos todas las CIVs, esta mañana veíamos que el 50% de las CIVs grandes van a tener un síndrome de Eisenmenger, pero si ponemos la CIV como patología general, realmente de todas las CIVs son pocas las que desarrollan un síndrome de Eisenmenger. Y hasta un 20% de las CIAs van a desarrollar un síndrome de Eisenmenger, pero este no va a aparecer antes de la tercera década de la vida. Bien, ya se ha visto un poco la fisiopatología esta mañana, pero para aquellos que no estéis familiarizados con el síndrome de Eisenmenger, lo que tenemos inicialmente es un paciente con cortocircuito izquierda-derecha. Esto es el niño cuando nace, con un defecto, en este caso postricuspidio, el aumento de flujo pulmonar
lo que va a producir, mantenido en el tiempo, es un estrés de la pared del vaso pulmonar que va a llevar a la aparición de disfunción endotelial y, consecuentemente, a un remodelado vascular, el cual, si se mantiene en el tiempo y no lo paramos a tiempo, va a llevar a la aparición, a un aumento de la resistencia vascular pulmonar, que como consecuencia va a tener lo que habéis visto ya esta mañana, que el cortocircuito se invierta, pasa a ser derecha-izquierda y tengamos establecido lo que se conoce como síndrome de Eisenmenger. Por lo tanto, el síndrome de Eisenmenger no es más que el final de un camino que empieza cuando el niño nace, donde la arteria pulmonar recibe un flujo pulmonar elevado, pero todavía es normal, va cambiando estructuralmente a medida que está expuesta a un flujo pulmonar elevado, lo cual hace que la resistencia vascular pulmonar aumente progresivamente hasta el punto en que es suficientemente alta para invertir el cortocircuito, y en ese momento tenemos ya lesiones irreversibles en la vasculopatía pulmonar. A este punto, en el momento en el que el shunt todavía no es derecha-izquierda, es lo que la doctora Escribano nos ha ilustrado esta mañana, en qué momento, a qué pacientes podemos todavía parar el proceso, pero nosotros nos vamos a centrar en lo que es el final del proceso. Paciente que ya no le hemos cerrado el cortocircuito, bien porque es tarde, bien porque no lo hemos diagnosticado, bien porque no se podía, y, por lo tanto, tenemos ya establecido lo que es la situación de Eisenmenger. Bien, el síndrome de Eisenmenger tiene el nombre de síndrome de Eisenmenger. Como la palabra síndrome en español o inglés significa varios síntomas. Entonces, no se llama así por casualidad, se llama así porque, como una de las preguntas que ponía es cómo tratarlo, y es que el síndrome de Eisenmenger implica muchas cosas. Esto es un paciente que teníamos ingresado la semana pasada, un paciente con una CV, como podéis ver ahí, con un shunt bidireccional, el cual, bueno, pues tiene un cortocircuito derecha-izquierda o bidireccional ya establecido y tiene un síndrome de Eisenmenger establecido. ¿Qué va a pasar en un paciente que tiene esto mantenido en el tiempo? Pues bien, la presencia de un cortocircuito izquierda-derecha nos va a producir una hipoxemia crónica, la cual va a conllevar a la aparición de una hipoxia tisular y, finalmente, la cianosis, que es la responsable de la mayor parte de las consecuencias que vamos a ver en el paciente con síndrome de Eisenmenger. Por tanto, como he dicho, el síndrome de Eisenmenger afecta a distintos órganos del organismo y no vamos a tener tiempo para ver todos los órganos que se afecten al síndrome de Eisenmenger, pero tenemos alteraciones cerebrales, alteraciones del sistema hematológico, alteraciones a nivel del aparato del endocrino, por supuesto, disfunción endotelial, alteración a nivel de las arterias coronarias. Son pacientes con afectaciones hepáticas, afectaciones del sistema autoinmune. Como he dicho, es imposible en 40 minutos abordar cada una de las afectaciones del síndrome de Eisenmenger, sobre todo porque cuando uno tiene delante un paciente de Eisenmenger se puede encontrar con cualquiera de estas cosas. Son pacientes que tienen mayor sangrado, mayor trombosis, mayor riesgo de arritmias, mayor colitiasis, tienen disfunción hepática, insuficiencia renal, pacientes que tienen, por supuesto, una capacidad de ejercicio disminuida, aumento de muerte súbita, riesgo operatorio elevado, paciente con riesgo de embarazo, es decir, paciente con riesgo de muerte en embarazo, pacientes que desarrollan endocarditis. Como he dicho, imposible que seamos capaces de revisar cada una de estas cosas, pero he elegido aquellas cosas que me parece que, por lo menos, todo aquel médico o cardiólogo que lleve pacientes que no sea experto en una unidad de congénitas, al menos debe saber, porque al final los pacientes con Eisenmenger acaban en una unidad de cardiología general, o bien, cuando tienen algo agudo, van a llegar a un servicio de urgencias, donde puede estar cualquiera de nosotros allí. Si tiene la suerte de que sabemos qué es el síndrome de Eisenmenger, pues podemos estar alerta de ciertas cosas. Si no, pues yo creo que todo cardiólogo o médico en un servicio de urgencias hay ciertas cosas que debe saber, y esas son las que vamos a intentar revisar. Por supuesto, son los pacientes que nadie le cabe la menor duda que están muy limitados. Si uno coge una serie, esta es la serie del Brompton, con pacientes con cardiopatías congénitas, el hecho de tener una cardiopatía congénita disminuye tu capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio de todos los pacientes con cardiopatías congénitas, incluso los que tienen lesiones simples, están disminuida. Pero si veis y seguís la gráfica, los pacientes que tienen una capacidad de ejercicio más disminuida son pacientes con síndrome de Eisenmenger. Y cuando les hacemos una ergospirometría, pues son los pacientes que tienen un consumo pico de oxígeno menor, y son los pacientes que tienen una pendiente de ventilación, consumo de CO2
mayor. Y esto ya nos implica el primer problema. El primer problema es cómo determinamos la clase funcional de un paciente con Eisenmenger. Es muy difícil saber, son pacientes que están limitados desde que nacen, la mayor parte de ellos, y que por tanto están acostumbrados a su vida limitada. Y cuando uno hace una historia clínica, muchos de ellos te dicen, ¿cómo estás? Bien, como siempre. ¿Limitado? No. Para ellos no es estar limitado. Uno está limitado cuando se compara con lo que podía hacer antes. Si nunca lo has podido hacer, pues nunca sabe, es muy difícil determinar la clase funcional de los pacientes con Eisenmenger. Vamos a dedicar la mayor parte de la charla a ver las afectaciones del sistema hematológico, porque yo creo que es donde más errores se han cometido y creo que es donde más errores podemos cometer y donde más le podemos ofrecer a los pacientes con cosas baratas y muy fáciles de hacer. Bien, esta es la analítica normal de una paciente ingresada ahora mismo con un síndrome de Eisenmenger, en la cual pues vemos que tiene una hemoglobina alta, unas plaquetas bajas y unos glóbulos, una serie blanca disminuida. Esto es el perfil normal que esperamos encontrarnos en un paciente con Eisenmenger. Vamos a empezar por el principio y ver por qué los pacientes con Eisenmenger tienen glóbulos rojos altos. Los glóbulos rojos altos no es más que una consecuencia de un paciente que tiene una hipoxemia mantenida y como defensa o como mecanismo de defensa lo que hace es aumentar su número de glóbulos rojos para aumentar perdón, de esa forma el aporte tisular de oxígeno a los tejidos. Son pacientes que tienen una cianosis crónica, como hemos visto, hipoxia tisular, y para compensar esa hipoxia tisular lo que hacen es aumentar el número de glóbulos rojos. Esto no es una poliglobulia, es simplemente un mecanismo de defensa ante la hipoxemia crónica y es una eritrocitosis pura. Claro, como casi todo en la vida, aquello que tiene parte buena tiene parte mala y cuando uno aumenta mucho el número de eritrocitos, lo que aumenta es la viscosidad de la sangre. Veremos que esto puede ser un problema o no. Lo importante de la eritrocitosis es saber si esta es compensada o es descompensada. Es decir, aquellos pacientes que mantienen hematocritos o hemoglobinas altas pero estables, incluso hematocritos por encima del 70%, no nos tienen que preocupar. El paciente con una eritrocitosis secundaria compensada es un paciente que generalmente no tiene problemas. El problema es el paciente que tiene eritrocitosis secundaria descompensada, es aquel que varía su hemoglobina o su hematocrito a lo largo del tiempo y que generalmente, la mayor parte de ellos es porque nosotros le hacemos sangrías seriadas a estos enfermos. Sabemos que con mucho el mejor determinante de la viscosidad de la sangre es el hematocrito. Se creía que el déficit de hierro tenía algo que ver en la determinación de la viscosidad de la sangre, pero hoy en día sabemos que el hematocrito es el mejor determinante que tenemos para determinar se correlaciona de forma lineal con la viscosidad de la sangre. Y esto ha llevado a que durante mucho tiempo se creyese que aquellos pacientes que tenían hematocrito alto, como esto se suponía que tenían una viscosidad alta, se beneficiarían de hacerle sangrías periódicas si tenían lo que se definió en su momento como un síndrome de hiperviscosidad. No vamos a entrar en lo que es el síndrome de hiperviscosidad, pero el síndrome de hiperviscosidad son estos pacientes que se quejan de cosas muy inespecíficas. O sea, como puede ser mareo, disminución del estado de alerta, dificultad de la concentración, alteraciones visuales. Como creo que como norma, o sea, hoy sabemos que el hacer sangrías periódicas a los pacientes con síndrome de Eisenmenger no solo no les beneficia, sino que es perjudicial. También sabemos que todos los síntomas que veis en esa tabla, que son lo que se define como síntomas de hiperviscosidad, aparecen exactamente, prácticamente los mismos en un paciente que tiene un déficit de hierro. Por tanto, siempre antes de decidir hacer una sangría a un paciente con un síndrome de Eisenmenger, tenemos que ver que no tenga un déficit de hierro. Bien, para aquellos que no están acostumbrados a ver pacientes con Eisenmenger o pacientes cianóticos, lo ideal sería, bueno, y si nosotros sabemos, el paciente tiene que tener una hemoglobina alta, pero ¿cuánto de alta tiene que ser esa hemoglobina? Claro, un paciente con síndrome de Eisenmenger con una hemoglobina de 18 puede ser baja para él, pero con una hemoglobina de 15, desde luego que sí que lo es baja. El grupo de, bueno, este artículo tardó, bueno, os puedo decir, el proceso de este artículo pues tardó casi 2 años en publicarse. Se ha publicado en el American Journal el año pasado, pero este artículo lleva pues en proceso de hacerse unos 2 años. Yo tuve la suerte de revisarlo el año pasado, bueno, hubo un problema con la estadística de este artículo, cómo ser capaz de determinar por la saturación, o sea, por la hemoglobina, la saturación que tú tienes, la hemoglobina que tiene el enfermo. Bueno, después de mucho analizar y de darle vueltas al artículo, se vio que aquellos pacientes, claro, lo que intentaba el artículo cogió todos los síndromes de Eisenmenger del Broughton
y ver si había alguna correlación entre la saturación y la hemoglobina que el enfermo tenía. Cuando se hizo la estadística de todo el grupo, se vio que no había ninguna relación. El problema que aparecía es que, bueno, si el paciente tiene una eritrocitosis secundaria descompensada, posiblemente la hemoglobina que veamos no esté correlacionada. ¿Qué pasa si nosotros solo analizamos los pacientes que tienen una eritrocitosis compensada? Y se vio que realmente los pacientes que tienen una eritrocitosis compensada tienen una correlación lineal con la hemoglobina que el enfermo tiene. Y en este artículo, Brover nos da una ecuación lineal que él en el artículo nos resume diciendo que nosotros podemos predecir, y esto tiene sus limitaciones, pero por lo menos es una orientación, la hemoglobina que puede tener nuestro enfermo si a 61 le restamos la mitad de la saturación del enfermo. Esto parece muy bien, parece estar, bueno, pues ya está, ya sabemos qué hemoglobina tiene que tener nuestro enfermo, por lo tanto, si el enfermo viene ve un enfermo con Eisenmenger, aplico esta fórmula y ya está. Esto es una verdad a medias, y es que cuando uno ve cómo se comportan los depósitos de hierro cuando un paciente empieza a tener anemia, vemos que la hemoglobina no es el mejor de nuestros determinantes. Esto es lo que ocurre a un paciente normal cuando empieza a tener una anemia ferropénica. Estos son los parámetros de la sangre, el paciente empieza a perder hierro, uno se fija en la hemoglobina del enfermo no cambia, y cuando la hemoglobina del enfermo empieza a disminuir, esto va a ocurrir en el paciente de Eisenmenger, es cuando ya el paciente, ya tiene una eritrocitosis secundaria, ya tiene una eritropoiesis descompensada, el paciente ya tiene unos depósitos de hierro completamente deplecionados y posiblemente para un paciente de Eisenmenger eso ya sea tarde. Entonces, ¿qué parámetros podemos utilizar en los pacientes con Eisenmenger para ver si el paciente tiene un déficit de hierro? Bien, como si seguimos la gráfica, vemos que el primer parámetro que baja a nivel periférico, cuando uno se empiezan a depresionar los depósitos de hierro, es la ferritina. Y el segundo es la saturación de transferrina. Y estos son los dos parámetros que vamos a utilizar para ver si un paciente con Eisenmenger tiene un déficit de hierro. ¿Y yo por qué soy tan pesado con el déficit de hierro? Es porque cuando uno tiene un déficit de hierro, y esto lo sabéis todos, la anemia ferropénica lleva a que el paciente forme microesferocitos. Los microesferocitos se han visto que son un factor independiente del riesgo de accidentes cerebrovasculares en los pacientes con síndrome de Eisenmenger. Y esto es muy fácil de entender. Es más fácil que un paciente con una sangre viscosa, pero con un glóbulo rojo formado normal, que se deforma perfectamente, pase a través de los capilares, que un microesferocito que no tiene capacidad de formación, que se nos va a quedar en un capilar o un vaso pequeño cerebral, y esto va a aumentar el riesgo de accidentes cerebrovasculares, el cual la presencia de microesferocitosis y de anemia ferropénica va directamente ligada a que nosotros hagamos sangrías seriadas a los enfermos. Por eso, hoy en día no se recomienda hacer sangrías a ningún enfermo con Eisenmenger, incluso a aquellos que tienen hematocritos por encima del 70%. Por tanto, eso es uno de los mensajes que quería dejar claro. La otra razón por la que soy tan pesado con el déficit de hierro es porque recientemente el grupo holandés ha publicado que en aquellos pacientes con síndrome de Eisenmenger que tienen déficit de hierro, esto es un predictor de mortalidad. Por lo tanto, es tan sencillo como si nosotros lo diagnosticamos, lo podemos tratar. Y esto puede hacer que cambiemos el pronóstico de nuestros enfermos. Además, nosotros, en un grupo pequeño de pacientes, publicamos que aquellos pacientes con síndrome de Eisenmenger que tenían déficit de hierro y que los tratabas con hierro hasta que tú rellenabas los depósitos, mejorabas tanto la clase funcional como la calidad de vida y la distancia recorrida antes de la marcha. Por tanto, con algo tan barato como darles hierro, puedes cambiar la calidad de vida de un enfermo y además mejorar su clase funcional. Por tanto, todo paciente con síndrome de Eisenmenger debe tener al menos una valoración anual de sus depósitos de hierro. Y lo que utilizamos para diagnosticar déficit de hierro es que tenga una ferritina sérica menor de 15 o una transferrina sérica menor de 15. Si esto ocurre, el paciente tiene déficit de hierro y lo que tenemos que darle es suplemento de hierro. Este realmente no es el paciente que más me preocupa a mí, porque esto es fácil de ver y lo tratas y ya está. El que me preocupa es este, paciente que realmente tiene depósitos de hierro normales, pero el paciente se queja de que le duele la cabeza, de que realmente pues tiene síntomas que nos pueden parecer síntomas de un síndrome de hiperviscosidad. Antes de decidir que el paciente tiene un síndrome de hiperviscosidad, hay que ver que el paciente no tenga otra cosa que pueda llevar a esos síntomas. Una de las cosas más frecuentes es que el paciente esté deshidratado.
La segunda es que el paciente tenga un hipotiroidismo y la tercera, el que el paciente tenga un acceso cerebral. Y veremos que esto es importante. Si después de descartar todo esto y el paciente sigue teniendo síntomas, en casos muy seleccionados indicaremos una sangría y no más de 3 sangrías al año. Bien, como he dicho, la afectación del sistema hematológico no solo implicaba a la serie roja, también estos pacientes ha visto que tienen una trombocitopenia, y la trombocitopenia marcada es un factor predictor de mortalidad a largo plazo. Y uno se puede preguntar, bueno, a mí me ha quedado claro, o espero, por qué el paciente tiene más eritrocitos, pero ¿por qué tiene pocas plaquetas? Entonces, si uno busca la fisiología de las plaquetas se forman en la médula ósea, pero lo que la médula ósea, parte de las plaquetas que salen a circulación periférica son megacariocitos. Y en todos nosotros, la plaqueta madura en el pulmón. Los pacientes que tienen un cortocircuito es fácil de entender que las plaquetas, parte de ellas hacen bypass en el pulmón, no pasan por el pulmón, no maduran, y lo que tienen estos enfermos son plaquetas maduras reducidas y un aumento de número de megacariocitos periféricos. Y esto es importante porque la ausencia de plaquetas es un predictor de mortalidad. Pero además, todavía más allá, tienen déficits de factores de la coagulación, tienen déficits de todos los factores vitamina K dependiente, déficit de factor 5, déficit de factor von Willebrand, tienen alteraciones en la actividad fibrinolítica. Y todo esto es importante porque lo que nos va a llevar es que los pacientes tengan un mayor riesgo de sangrados espontáneos. Sangrados que la mayor parte de las veces son banales y no son vitales, como pueden ser hematomas espontáneos, pueden tener sangrado gingival, epístasis, menorragia, pero hasta un 11% de los pacientes con síndrome de Eisenmenger van a tener hemoptisis. Esto es una paciente nuestra que fue trasladada a otro hospital donde había ingresado por hemoptisis que realmente no era una hemoptisis masiva. La chica tenía como 2 episodios diarios de una cantidad no muy marcada, pero cuando le haces un TAC hay que ver que a veces la hemoptisis no todo sale fuera, sino que tienes una cantidad de sangre importante en el pulmón. Y esto es importante tenerlo en cuenta cuando uno ve a un paciente en la puerta con síndrome de Eisenmenger. Las hemoptisis, la mayor parte de las veces son banales, pero recordad que el primer paciente que se escribió con síndrome de Eisenmenger se murió de una hemoptisis masiva. Por supuesto, si nosotros operamos a estos pacientes, esto tenemos que tenerlo en cuenta, porque los pacientes van a sangrar más en el perioperatorio. Bien, esta es la paciente que os mostraba antes. Como veis, una paciente con un ductus permeable muy grande y pues la hemoptisis no fue controlable y le hicimos un TAC, encontramos colaterales, algunas de ellas que parecían responsables del sangrado que tenía la enferma, y se le embolizó una de las colaterales y el sangrado lo pudimos controlar. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con esto que un paciente con Eisenmenger con hemoptisis no es una cosa de broma y que si nosotros vemos que no se puede controlar, el paciente se debe trasladar o por lo menos se debe contactar con un centro de referencia que tenga o que esté acostumbrado a manejar pacientes de este tipo para que o bien nos aconseje qué hacer con ellos o incluso trasladar al enfermo. Bien, pero como todo no es tan fácil, y ya se ha dicho esta mañana, los pacientes con Eisenmenger que hemos visto que tienen hasta un 11% de riesgo de hemoptisis, tienen hasta un 20% de riesgo de trombosis. Es decir, la trombosis más frecuente de estos pacientes son, pues como esta paciente de aquí, es una paciente con una CIV en situación de Eisenmenger. Ya hemos visto alguna radiografía como esta mañana que nos enseñó la doctora Escribano, una dilatación masiva de la arteria pulmonar, y es muy frecuente que estos pacientes tengan trombos que se forman en la arteria pulmonar. ¿Y cuáles son? ¿Qué pacientes tienen más posibilidades de tener estos trombos? Bueno, pues pacientes mayores, con disfunción biventricular, con arteria pulmonar dilatada y que además tengan un flujo pulmonar lento. Y se ha visto que los pacientes que tienen trombosis diagnosticada de la arteria pulmonar tienen una menor, de forma significativa, una menor función del ventrículo derecho, mayores niveles de BNP y tienen una capacidad de ejercicio más disminuida. El problema que viene aquí es el siguiente, y es si uno se va a las guías de hipertensión pulmonar, los pacientes con hipertensión pulmonar se tienen que anticoagular. ¿Qué pasa con los pacientes con Eisenmenger? ¿Los tenemos que anticoagular o no los tenemos que anticoagular? Bien, si uno va a las guías nos dicen que solo anticoagulemos a aquellos pacientes que en ausencia de hemoptisis
tengan alguna razón más para anticoagularla, bien tromos en las pulmonares, una arritmia, etc. Os aseguro que esto es lo que dicen las guías, pero no es lo que hace todo el mundo. Hay grupos, bueno, si ir más lejos, en Londres, que anticoagulan a todos los pacientes con Eisenmenger. Es decir, realmente no hay nada escrito. Yo creo que mi opinión personal es que solo se debe anticoagular a aquellos pacientes que tengan una causa para anticoagularlo y que además tengamos seguro que no van a hacer hemoptisis, sino a los pacientes no se debe anticoagular. Pero esto no es una verdad absoluta, sino que uno le pregunta a distintos expertos y tienen distintas opiniones. Bien, otra cosa que es importante que uno tenga en cuenta cuando no está acostumbrado a llevar pacientes con Eisenmenger, porque a lo mejor no las va a sospechar. Y es que los pacientes con Eisenmenger también tienen accidentes cerebrovasculares. Por supuesto, ni qué decir tiene que uno tiene que tener muchísimo cuidado cuando tiene este paciente en un hospital y que tenga una vía periférica. Son pacientes que tienen un agujero en el corazón, con lo cual una burbuja que en un paciente normal y que muchas veces vemos a la enfermera ahí, o nosotros mismos ponemos una medicación y hay una burbuja en la vía y nosotros nos da igual, en un paciente con Eisenmenger esto es importante porque tiene un cortocircuito y puede ir directamente a una arteria cerebral y producir un infarto cerebral. Pero realmente donde yo quería hacer hincapié es que hasta un 4% de los pacientes con Eisenmenger lo que van a tener es un absceso cerebral. El absceso cerebral puede dar síntomas pues de disminución de conciencia, que podemos pensar que el paciente tiene un síndrome de hiperviscosidad, y es importante diagnosticarlo a tiempo porque muchos de estos pacientes van a necesitar cirugía para el tratamiento del absceso cerebral o incluso la administración de antibióticos intrathecales. Y si nosotros no lo sospechamos, desde luego no lo vamos a diagnosticar. Bien, otro de los órganos que se afecta de forma significativa en los pacientes con Eisenmenger es el riñón. No vamos a entrar en las alteraciones estructurales, son pacientes que estructuralmente el riñón no es normal, pero además tienen alteraciones funcionales, son pacientes que tienen una proteinuria aumentada, un aumento de la resistencia vascular, una disminución del flujo plasmático, una disminución de la fracción de filtración. Todo esto lleva a que en los pacientes con Eisenmenger la presencia de una creatinina normal no implica que no tenga una isquemia renal. Y es algo que tenemos que tener en cuenta porque no es infrecuente que el paciente con Eisenmenger ingresado haga una insuficiencia eleve la creatinina cuando ingresa con una creatinina normal, porque es muy fácil alterar ese riñón que ya de base está alterado. De hecho, esta es la población del Brompton y bueno, en un artículo publicado ya hace unos cuantos años se vio que hasta un 50% de los pacientes con cardiopatías congénitas tienen afectación de la función renal. Y si uno se va a la gráfica, que con todas las lesiones ve que los pacientes que tienen una mayor afectación son los pacientes con síndrome de Eisenmenger, que hasta 2/3 de los pacientes van a tener afectación de la función renal y hasta casi un 20% de ellos esta va a ser severa. ¿Y por qué esto es importante? Porque la presencia de disfunción renal va a marcar el pronóstico de estos enfermos. Bien, pero estos son los órganos que yo creo que todo el mundo se debe saber o tiene que conocer a la hora de manejar pacientes. Es imposible entrar en cada uno de los órganos y vamos a pasar a la siguiente de las preguntas y es cómo tratar a los pacientes con Eisenmenger. Desde el punto de vista de la supervivencia ya se ha visto hoy que los pacientes con síndrome de Eisenmenger, cuando los comparamos con los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, viven más. Pero esta gráfica ya la ha enseñado Laura esta mañana, pero cuando los comparamos con la población normal, los pacientes que tienen una lesión simple viven hasta 20 años menos que la población normal y los pacientes con una lesión compleja viven hasta 40 años menos que una población normal. Por lo tanto, viven más que los pacientes con una hipertensión pulmonar idiopática, pero viven menos que la población normal. ¿Y de qué se mueren estos enfermos? Bueno, si uno mira las series clásicas, esta es la serie de la doctora Somerville, bueno, pues en su serie la causa de muerte más frecuente es la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Posiblemente la muerte súbita es la causa más frecuente de mortalidad de los pacientes con Eisenmenger, pero los pacientes también se mueren de hemoptisis, son pacientes que alguien tiene a bien operarlos y que la mortalidad perioperatoria es muy alta. Por lo tanto, cosas que algunas de ellas podemos evitar. Si uno busca los factores clásicos predictores de mortalidad, bueno, pues estos son los 5 artículos más que yo he encontrado que nos dan distintos factores
clásicos de mortalidad, bueno, pues evidentemente ni que decir tiene que el paciente con una lesión compleja parece claro que se muere más. Los pacientes, cuanto antes aparezca la enfermedad, es más fácil que el paciente se muere. Aquellos que tienen una clase funcional mala, evidentemente, cuando el ventrículo derecho falla, ya es tarde. Pacientes que tienen más arritmias, pacientes, ya hemos visto, con insuficiencia renal, y pacientes que tienen un aumento del ácido úrico. El aumento del ácido úrico es un buen factor para ver qué pasa con un paciente con Eisenmenger, porque el aumento progresivo del ácido úrico es una cosa muy fácil de hacer, nos indica, generalmente se correlaciona con la clase funcional y es un marcador pronóstico muy sencillo. Y bueno, ya parece que está completamente comprobado que los pacientes con cromosomopatías, como pueden ser los síndromes de Down, tienen una mayor mortalidad. Pero bueno, yo he intentado buscar o aportar algo más de los factores, si tenemos algún factor nuevo que podamos aportar al pronóstico de estos enfermos. Bien, todos sabéis que desde hace, pues, como mínimo ya unos 6, 7 años, se ha instaurado casi de forma regular la utilización de la ergospirometría en el manejo de los pacientes con cardiopatías congénitas. Y esto viene dado porque, bueno, pues el grupo del Brompton, sobre todo, ha publicado varios artículos en los cuales vio que los distintos parámetros que nosotros podemos encontrar en la ergospirometría son factores pronóstico en los pacientes con cardiopatías congénitas. Hace 3 años, cuando yo empecé, bueno, me fui de fellow a Londres, un día estábamos sentados en la habitación de fellows y bueno, pues nos hicimos la pregunta de, vale, nosotros sabemos que cada uno de estos parámetros por separado son parámetros que marcan el pronóstico de los enfermos, pero yo ahora tengo una ergospirometría y mi enfermo tiene un consumo pico de oxígeno bajo, que yo sé que es peor pronóstico, tiene un consumo una pendiente de ventilación, consumo de CO2 normal y una reserva de frecuencia cardíaca baja. Y ahora, ¿cuál es el pronóstico de mi enfermo? ¿Cuál de estos parámetros es el que vale? ¿Vale lo mismo en un paciente que es cianótico o que en un paciente que no es cianótico? ¿Vale lo mismo en un paciente que hace ejercicio máximo de un paciente que no hace ejercicio máximo? Bueno, pues este artículo que se publicó en Nature Circulation fue un poco para dar la respuesta a ello. Y sin entrar en lo que es el resto de las congénitas y centrándonos solo en lo que pasa con los pacientes cianóticos, vimos que el único parámetro, los pacientes cianóticos sabemos que tienen un consumo de oxígeno, un consumo pico de oxígeno bajo per se, por el propio cortocircuito, una elevación de la pendiente de ventilación, consumo de CO2, por el hecho de que bueno, tiene una ineficiencia ventilatoria obvia por la presencia de un cortocircuito, y el único parámetro que nosotros podemos utilizar en la ergospirometría en aquellos que hacen un ejercicio máximo es la reserva de frecuencia cardíaca. De modo que el paciente que tiene una reserva de frecuencia cardíaca mayor es el paciente que tiene una mejor supervivencia y el paciente que tiene una reserva de frecuencia cardíaca menor tiene una supervivencia reducida. Bien. Otra pregunta que nos hicimos es que, bueno, esto del BNP parece que está de moda ahora y que tenemos muy claro que es un factor pronóstico en los pacientes con cardiopatía izquierda. Entonces dijimos, se nos ocurrió pensar, bueno, ver qué pasaba con el BNP en los pacientes con Eisenmenger de nuestra serie. Este es un artículo que se publica este mes en el HAR, pero está, bueno, algunos igual lo habéis visto porque lleva online como 3 meses, y vimos que la presencia de tener un BNP por encima de 100 es un marcador pronóstico, indicador de mortalidad. Este es el análisis univariado en los pacientes con Eisenmenger y mucho mayor todavía en aquellos que tienen Eisenmenger y síndrome de Down. Cuando hicimos el análisis multivariado, los factores que resultaron ser independientes fueron la distancia en el test de la marcha, el síndrome de Down, la edad, la creatinina y el BNP. Y nos hicimos la misma pregunta que nos habíamos hecho con los factores del test de ejercicio, es decir, ¿cuál de ellos es el que tiene mayor poder predictor de mortalidad en estos pacientes? Y bueno, esto es un análisis estadístico que no vamos a entrar en el detalle de cómo se hace, pero vimos que el que tiene un mayor predictor pronóstico a la hora de definir mortalidad es el BNP. Y que además, si nosotros utilizamos el BNP en 2 determinaciones seriadas en un año, somos capaces de predecir mortalidad en estos enfermos. De modo que aquellos pacientes de la serie en los cuales el BNP lo habíamos logrado bajar, que fueron aquellos pacientes en los que habíamos tratado, ninguno de los pacientes que tratamos y que los bajamos el BNP se murió. Sin embargo, aquellos pacientes en los que el BNP, los pacientes en rojo son los pacientes que se han muerto, los pacientes que en la serie
a la determinación de un año se eleva el BNP, son pacientes que se van a morir, lo cual tiene sentido. Son pacientes que posiblemente el BNP aquí esté actuando como subrogante de disfunción ventricular y de peor pronóstico. Y esto nos va a permitir pasar al siguiente paso y responder a la siguiente pregunta. ¿Cómo se trata un síndrome de Eisenmenger? Desde el punto de vista de la hipertensión pulmonar. Bien, todos conocéis esta gráfica es la gráfica que aparece en las guías. Si uno va a las guías, busca, a ver, ¿dónde está el síndrome de Eisenmenger? Realmente no hay ningún apartado que nos diga que la hipertensión pulmonar del síndrome de Eisenmenger se trata de forma diferente a cómo se hace una hipertensión pulmonar normal. Realmente, cuando uno busca la evidencia, las cosas ya no son así. O sea, así como en la hipertensión arterial pulmonar idiopática tenemos múltiples estudios que nos han demostrado que los distintos fármacos tienen evidencia y eficacia en la hora de tratar a estos enfermos, cuando uno busca la evidencia en el síndrome de Eisenmenger se encuentra que hay un solo estudio autorizado, que ya se ha publicado en el año 2006, que es el BRID-5, que solo incluyó 54 pacientes, que para Eisenmenger no es un mal número, pero que nos demostró que el tratamiento con Bosentan mejoraba de forma significativa la distancia recorrida en el test de la marcha y disminuía de forma significativa la resistencia vascular pulmonar. Esto hizo que Bosentan se aprobase como tratamiento para tratar pacientes en clase 3, que eran los únicos que se incluían en el estudio, con síndrome de Eisenmenger. Además, cuando se hizo un estudio de extensión, sabéis que todos los estudios de hipertensión pulmonar duran 12 semanas, este se llevó hasta 24 semanas, aquellos pacientes que estaban con Bosentan seguían con Bosentan y aquellos pacientes que estaban en la rama de placebo se les daba Bosentan y se vio que a 24 semanas todavía se seguía viendo mejoría o aumento de la distancia recorrida en el test de la marcha y que aquellos que no estaban tratados y que empezábamos a tratar mejoraba su distancia recorrida, con lo cual parecía claro que tratar a estos enfermos era lo que teníamos que hacer. Pero la pregunta vino es ¿qué pasa si nosotros a largo plazo nosotros mantenemos el tratamiento, este tratamiento funciona 24 semanas, ¿va a funcionar a largo plazo? Bien, el doctor Oliver publicó hace 2 años su serie que tiene seguimiento hasta 24 meses y bueno, vio que a los primeros 6 meses los pacientes seguían mejorando, pero que cuando al final del seguimiento pues los pacientes parecía que alcanzaban como una meseta y que el paciente no mejoraba, pero al menos el paciente no empeoraba. Bien, nosotros nos hicimos la misma pregunta. Esta pregunta vino porque cada vez que Gerhard, que es el primer autor de este artículo, iba a una charla y hablaba de lo que pasaba con el Bosentan en estos pacientes, siempre le tenía la misma pregunta. ¿Y qué pasa a largo plazo? Entonces, la ventaja que teníamos nosotros es que el BRID-5, antes de hacerse el BRID-5 se hizo un estudio piloto que muchos de los pacientes son pacientes del Brompton y nos permitía tener seguimiento tan largo como casi 10 años de seguimiento en pacientes tratados. Con lo cual vimos qué pasaba con nuestra serie y, como veis, la mayor parte de los pacientes son pacientes que están tratados en monoterapia y la mayor parte de los pacientes están tratados con Bosentan y sildenafilo. Muy pocos pacientes tenemos con doble tratamiento y algún paciente con triple terapia. Bien, pues vimos un poco lo que vio el doctor Oliver, es decir, los pacientes al principio, el ratón no funciona aquí, al principio mejora su clase funcional y después tienen como un episodio meseta, pero parece que al menos su clase funcional no empeora. Su distancia recorrida en el test de la marcha. Y su clase funcional mejora y parece que después en el tiempo se mantiene. Además, algo curioso es que vimos que esta gráfica igual es un poco complicado de entender, pero para que lo entendáis, lo negro es el grupo de enfermos en los que el fármaco o no tiene mejoría y lo gris los pacientes que tienen mejoría, es que la mejoría era mayor cuanto menor andaba el enfermo. Son pacientes que tenían una distancia recorrida basal alta presentaban una menor mejoría en el test de la marcha, lo cual también tiene sentido. Bien, la experiencia que hay con el resto de los fármacos en hipertensión pulmonar, en el síndrome de Eisenmenger,
es muchísimo más reducida. Este es otro estudio que hicimos nosotros con 12 pacientes que los tratábamos con sildenafilo y vimos que a las 12 semanas el paciente mejoraba la distancia recorrida en el test de la marcha y mejoraba su calidad de vida. Pero recientemente, si funciona, los chinos, que no sé dónde sacan los enfermos, han publicado este artículo en el Heart, donde los números no son pequeños, son 84 enfermos con síndrome de Eisenmenger, la mayor parte de ellos con un síndrome postricuspidio. Tiene como limitación que no es un estudio autorizado, es un estudio observacional y es open label y bueno, hay que cogerlo con la limitación que ello tiene, pero son números que son por lo menos dignos de considerar. Y ellos vieron que tratando a los pacientes con sildenafilo, independientemente de dónde estaba tu cortocircuito, mejoraban la distancia recorrida en el test de la marcha. Y cuando vemos los números, vemos que los números se parecen mucho a los que ya hace muchos años nos dio el Breathe5. Son distancia recorrida que mejoran son 56 metros y, curiosamente, el número el descenso de la resistencia de Breathe5 es 476 y ellos vieron un descenso de la resistencia vascular pulmonar 474. Aunque es un estudio no autorizado y no doble ciego, metodológicamente el estudio está muy bien hecho. Por lo tanto, parece que, bueno, que puede ser que tengamos otro fármaco, evidencia en otro fármaco para utilizar en estos pacientes. Cuando ya uno intenta buscar evidencia en el uso de prostaciclinas en pacientes con síndrome de Eisenmenger, lo que encuentra son muchos casos clínicos, muchas experiencias personales, muy pocas series. Recientemente se ha publicado una serie en pediatría que si uno se lee el artículo no sabe muy bien con qué tratan a los enfermos. En la práctica clínica habitual, realmente si un paciente necesita tratamiento con prostaciclinas, pues los tratamos. La siguiente pregunta es otra de las preguntas que nos hacemos o nos hemos hecho hasta hace no mucho en los pacientes con idiopática. Bueno, los pacientes con idiopática parece claro que tenemos que combinar. ¿Qué pasa con los pacientes con Eisenmenger? ¿La combinación funciona o no funciona? Bueno, este es un estudio publicado en el Open Heart Journal hace un año y medio, en el cual, bueno, pues son 21 pacientes con Eisenmenger, es un estudio aleatorizado y doble ciego, y lo que hacían eran tratar a los pacientes 12 semanas con Bosentan. Yo no sé por esto no funciona. 12 semanas con Bosentan en open label y después aleatorizaban a los pacientes otras 12 semanas a placebo sildenafilo más Bosentan y después hacían un crossover del grupo y lo que vieron es que realmente cuando al paciente, eran pacientes todos sin tratamiento previo. Cuando al paciente le dabas Bosentan mejoraba la distancia recorrida. Sin embargo, cuando tú le añadías algo más, ellos no veían que había ninguna mejora ni en el test de la marcha ni en la reducción de la resistencia vascular pulmonar. Como crítica a este estudio, quizá es que si uno se lee el estudio ve que los pacientes, primero, basalmente, la distancia recorrida media de los pacientes ya era 380 metros. Cuando al paciente le dan Bosentan y lo tratan durante 12 semanas, la media de distancia recorrida son 410 metros, con lo cual intentar encontrar en una población que tiene una edad media de 30 años diferencias significativas al añadir un fármaco solo 12 semanas después de añadir el primero, posiblemente explique el porqué de estos resultados. Nosotros, aprovechando que habíamos visto toda nuestra serie de pacientes con Eisenmenger, pues vimos qué pasaba con esos 17 enfermos a los cuales habíamos tenido que añadir un segundo fármaco y la razón de añadir un segundo fármaco a estos pacientes es que ha sido por síntomas, es decir, el paciente está más sintomático, es decir, el paciente que a lo mejor llevaba un año con Bosentan o con sildenafilo y el paciente pues empieza a tener un deterioro objetivo de la clase funcional, una menor distancia recorrida desde la marcha y le añades un segundo fármaco. Y nosotros vimos que realmente en nuestros enfermos sí que funciona. Al paciente que nosotros le añadimos un segundo fármaco, mejora la distancia recorrida desde la marcha. Y además, también mejora su clase funcional. Por lo tanto, posiblemente, bueno, todavía no tenemos evidencia para decir que la asociación funcione, pero parece que tiene sentido que si nosotros con un fármaco no controlamos una enfermedad, añadamos el segundo y si nos hace falta, añadamos el tercero. Bien, pero ¿realmente vamos a cambiar el pronóstico de estos enfermos? Yo creo que los datos que tenemos o que vamos a tener de supervivencia van a ser, bueno, esto es un estudio que veremos ahora, que es un estudio retrospectivo. Yo creo que es imposible o idealista pensar que vamos a tener un estudio prospectivo con
análisis de supervivencia en pacientes con síndrome de Eisenmenger. Incluso en pacientes con hipertensión pulmonar ya es difícil de hacer. En síndrome de Eisenmenger los números son prácticamente imposibles de alcanzar y además son pacientes que viven mucho tiempo, con lo cual es un estudio imposible de diseñar. Ante la limitación posiblemente metodológica de conseguir un estudio de este tipo, lo que nosotros pensamos es, bueno, ¿por qué no analizamos lo que ha pasado con los nuestros? Con lo que hemos hecho en el seguimiento de los últimos 8 años con los enfermos que nosotros hemos tratado. Y bueno, parece que aquellos pacientes a los cuales nosotros le hemos dado tratamiento tienen una supervivencia mejor que los pacientes que nosotros no hemos tratado. Este estudio es un estudio retrospectivo, es nuestra serie, habéis visto los tratamientos que tiene nuestra serie, la mayor parte son bosentan y sildenafilo. Como he dicho, el hecho de que sea retrospectivo tiene limitaciones, no se puede asumir que mejora la supervivencia de un fármaco con un estudio retrospectivo, pero posiblemente sea la única evidencia que vamos a poder tener y en la que nos vamos a poder basar. Por lo tanto, parece que es algo más que nos apoya a tratar a estos enfermos. Bien, la última pregunta que la doctora Subirana me pidió responder es ¿cuándo empezar a tratar? Bien, si uno se va a las guías, cuando uno no sabe algo, pues tiene la tendencia, bueno, voy a ver qué dicen las guías. Entonces va a las guías y dice que tratemos a un paciente que está en clase funcional 3 y que además le demos bosentan, porque es lo que está aprobado y que solo, bueno, pues consideremos con una indicación 2A el utilizar otros factores y no hablan nada de clases funcionales menores. Bien. Si uno lee la tabla de este estudio que os he presentado, del sildenafilo, con todas las limitaciones que tiene el hecho de que sea un estudio no aleatorizado, y veis el número de enfermos que tiene en clase 2, es un 52% de los enfermos. Esto es más que el Super 1, que tiene un 30%, y es casi el mismo número que tiene el ARIES, el estudio de ambrisentan, con el cual consiguió aprobación para uso en clase 2 en pacientes con idiopática. Si además vemos lo que extrapolamos, aunque esto es mucho decir, pero extrapolamos lo que sabemos, y esta es la última diapositiva, lo que sabemos de los pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, hay un estudio que a mí me gusta mucho, no por lo que dice, sino por lo que implica. Y me explico. O sea, el EARLY, como todos sabéis, es un estudio que se hizo con bosentan en clase funcional 2. Y bueno, parece que los pacientes tratados con bosentan tienen una mejoría con respecto a los pacientes no tratados. Realmente el mensaje de este estudio, el mensaje más importante para mí de este estudio no es que el paciente tratado mejora, es que el paciente no tratado empeora. Y si el paciente que no tratamos empeora, yo creo que eso, asociado a que el número de enfermos que tenemos en el estudio de sildenafilo en clase 2 es un número importante. Y tercero, a la limitación que supone el determinar qué es clase 2 o clase 3 en un paciente con Eisenmenger, yo creo que tenemos evidencia suficiente y de hecho es lo que estamos haciendo nosotros, para tratar enfermos pacientes con Eisenmenger desde que están en clases sintomáticas. Muchas gracias. Muchas gracias. Rafael, ¿hay alguna pregunta en la audiencia? Sobre Eisenmenger, ¿o ha quedado todo muy claro? Entonces empezarías en clase 2 con sildenafilo. ¿Empiezas en clase 2 con sildenafilo y cuando entra en clase 3 añades bosentan o como? Yo creo que no, o sea, lo mismo, como un estudio no aleatorizado no tienes criterio para decir. En vuestra práctica clínica. No, lo que hacemos nosotros es, la razón de dar sildenafilo, la mayor parte de los enfermos con sildenafilo son pacientes con Down. Es decir, el paciente con Down es un paciente el cual el hacerle análisis seriados para ver alteración de la función hepática, bueno, pues a veces no es fácil. Entonces, generalmente nosotros empezamos con bosentan y le añadimos sildenafilo. Excepto si el paciente es un síndrome de Down, generalmente empezamos con sildenafilo y si necesita algo más añadimos bosentan. ¿Alguna otra pregunta? Yo quería hacerte una pregunta. O sea, aparte de la clase funcional, que generalmente se empieza en clase 3, no sé, 2, 3, ¿qué otro parámetro te haría decidir para empezar tratamiento en algún paciente que dudase sobre clase? O sea, de los que dices está en clase 2, está en clase 3, ¿hay algún parámetro que te ayudase a decidir o esperamos a que realmente peore y pase a una clase 3? Realmente no puedo, bueno, no te voy a decir que haya ningún parámetro que tengas y que te dé la clave y que te diga este paciente se va a beneficiar más que otro, ¿no? O sea, generalmente una buena historia clínica a veces te desvela más y si nosotros tenemos dudas, una ergospirometría.
y si el paciente tiene una reserva de función cardíaca, de frecuencia cardíaca baja, le tratamos. O sea, a pesar de que esté en una clase todavía aceptable. Sí. La desaturación arterial al ejercicio, que lo hacen todos, pero uno es mucho más marcada que la otra, ¿es un parámetro que utilizas, que te sirve? Nosotros no lo utilizamos como parámetro para tratar al enfermo. ¿No lo utilizáis? No lo utilizamos como parámetro, pero vamos, a modo de comentario, y como casi todo paciente que desatura mucho en ejercicio tiene una reserva de función cardíaca baja. O sea, es decir, casi, vamos, casi van paralelos. Sí. Muy bien. ¿Habéis visto alguna relación entre el tratamiento específico de la hipertensión pulmonar sobre la eritrocitosis? No, o sea, no se ha visto realmente. Vamos, no la hemos visto, no la hemos buscado, y tampoco en aquellos pacientes, tampoco te puedo decir que el tratamiento con la hipertensión pulmonar, los vasodilatadores pulmonares, ninguno de ellos, ni en el estudio del sildenafilo, ni en el estudio del Bosentan, que ese fue aleatorizado, y era, de hecho, el estudio con Bosentan, el objetivo primario fue que el paciente no desaturase. Entonces, los pacientes, la saturación no cambia significativamente. Había mucho miedo cuando se empezó a tratar de que si bajaba la resistencia vascular, lo que ibas a aumentar era el cortocircuito derecha e izquierda, y ibas a aumentar la desaturación. Realmente la desaturación con el tratamiento no cambia. Por lo menos la evidencia que tenemos es que no cambia. Con lo cual no creo que tenga ninguna afectación sobre la eritrocitosis, pero no lo hemos visto, vamos. Pregunta de ignorante total. ¿Qué supone o qué riesgos tiene, que no sé si se saben, el tener aneurismas en las arterias pulmonares? ¿Es equivalente al aneurisma en la aorta? Porque yo, por ejemplo, me presionan, por ejemplo, para que trasplantemos pacientes porque tienen aneurismas de la arteria pulmonar. ¿Eso hay evidencia, algo al respecto? Yo creo que el doctor Oliver puede responder mejor que yo, posiblemente por la experiencia suya, pero estos pacientes tienen aneurismas de la arteria pulmonar durante mucho tiempo, y bueno, riesgo de rotura hay, pero... El único estudio, que es el de canadiense, no hay ninguna relación entre la supervivencia y la presencia de trombo ni aneurisma de la arteria pulmonar. O sea, el motivo de estudiarle es porque tratar de evitar los microtrombos, microembolias, arteria a arteria de los pacientes que hacen trombosis, pero en el estudio ellos no hay ninguna relación, o sea, no tienen mayor supervivencia ni mayor mortalidad los pacientes con aneurisma de la arteria pulmonar y con trombosis masiva de arteria pulmonar. Yo lo que he visto en una ocasión, un paciente con, no era un Eisenmenger, una hipertensión arterial pulmonar por otro motivo. O sea, comprimir la coronaria, hacer algo realmente por un problema de aneurisma, medía 9 milímetros la arteria pulmonar, en una hipertensión arterial pulmonar, pero, o sea, no necesariamente en un Eisenmenger. Y lo de estar dando anticoagulantes, yo creo que es un problema que no está resuelto, como ha dicho muy bien Rafael. O sea, lo estamos haciendo bien, lo estamos haciendo mal, pues se nos mueren de hemoptisis sin tratamiento anticoagulante. Veremos qué pasará cuando estemos dando tratamiento anticoagulante, ¿no? Aunque las hemoptisis ahora como causa de muerte han disminuido muchísimo. Yo en eso solo quería añadir que hay un artículo muy reciente de Bromberg, precisamente, que además está hecho en colaboración con los grupos mexicanos, que son los grupos que tienen más experiencia en Eisenmenger y más dilatado, de más años. Es un estudio retrospectivo, pero de muchos pacientes, en el que estudian la evolución de los pacientes anticoagulados y los pacientes no anticoagulados a largo plazo, y no hay ninguna diferencia en la evolución a largo plazo en la supervivencia ni en las complicaciones trombóticas, pero sí en las complicaciones hemorrágicas, como era de esperar. Yo creo que ese artículo va a dar al traste con lo que hacéis en el Brompton, ¿eh? No sé, yo estoy en contra de lo que se hace allí, pero ya como último comentario, es decir, de que yo recuerde de la serie en los 3 años 2 años al principio y el tiempo que llevo yo allí, pues recuerdo un paciente con un Eisenmenger que hizo una compresión de la arteria coronaria por una dilatación de la arteria pulmonar. Pero recuerdo todavía un caso mucho más espectacular, que es una paciente con un ventrículo único con flujo no restrictivo pulmonar, que tiene una arteria pulmonar de 65 y que
debutó hace 8 años con una disección de la arteria pulmonar. Sí. O sea, tiene disecada desde el tronco hasta la rama derecha y hasta las bronquiales. Lleva 8 años con su arteria pulmonar disecada en clase funcional 2. Es decir, y no tiene una rotura de arteria pulmonar y no se le ha hecho nada y tiene un TAC espectacular con su disección allí puesta y una arteria gigante. Yo ya que sale el tema de la anticoagulación y el Eisenmenger o las cardiopatías cianóticas, me gustaría que aclarases a la sala las limitaciones que hay en la monitorización del INR y la anticoagulación en estos pacientes, porque habitualmente no se tiene en cuenta y se hace con el mismo sistema que los pacientes con un hematocrito normal, y sin embargo pacientes con un hematocrito por encima de 50 o 55%, los métodos que se utilizan actualmente para monitorización de los anticoagulantes no sirven. Eso es, por limitación de tiempo no entro ahí, pero eso es completamente cierto. Cuando uno tiene un paciente con Eisenmenger en su hospital y que está anticoagulado, uno no puede sacarle sangre y meterla a un tubo normal, sino que hay dos fórmulas, que una es la fórmula clásica de Perloff y otra es la fórmula del Grupo de Toronto, y que bueno, nos dicen qué cantidad de citrato le tenemos que añadir a la muestra para obtener un hematocrito, para tener ya no solo el INR normal, sino el hematocrito normal del enfermo. Es decir, nosotros al paciente con Eisenmenger, bueno, quizá por ser un hospital que tiene 6.000 enfermos en seguimiento y casi todos nuestros enfermos son pacientes congénitos, el técnico directamente te viene y te dice, no, mira, perdona, saca la muestra de nuevo y te viene con el tubo, con el citrato añadido, acorde con el hematocrito del enfermo para que tú le hagas el INR al paciente. Pero que tenemos que añadirle una cantidad de citrato al tubo para poder obtener el INR normal, si no estamos monitorizando mal al paciente. Y eso es algo que es cierto que no se tiene en cuenta. Esto es importante porque hoy en día se están haciendo los controles de INR simplemente con sangre capilar. Si no avisamos, los hematólogos a veces, a pesar de que son los especialistas en esto, yo lo he visto incluso hacerlo en centros de hematología, hacer simplemente punción capilar en un paciente muy cianótico, cosa que es totalmente erróneo, o sea que es muy importante avisar. Mientras le da el micrófono a Ana, como último comentario, es decir, aparte de eso, es que hay que tener en cuenta que el paciente cianótico es un paciente complejo y que es un paciente en lo que el hematólogo ve la analítica, y esto, caso real que me ha pasado a mí hace 6 meses estando en Badajoz, y es que te llama el hematólogo y dice, me necesito un paciente aquí con 20 de hemoglobina y es que le vamos a hacer una sangría. Es decir, el hematólogo no es el que tiene que decidir si a un paciente se le hace una sangría o no. O sea, aunque el hematólogo sea el que sabe de la sangre, este es un paciente que es completamente distinto, que para el hematólogo todos los pacientes con 20 de hemoglobina tienen que tener una sangría. Esto es un mundo completamente aparte y que nosotros como cardiólogos tenemos que oponernos a que el paciente tenga... A veces es difícil. Un paciente que ha tenido sangrías seriadas viene y te dice, no, mira, es que yo con las sangrías me encuentro mejor, y bueno, pues al final tienes que pactar con el enfermo, y eso pues, a mí me ha pasado con algún paciente. La mayor parte de ellos lo entienden. Y, por supuesto, hay que decirles que el que determina si se le hace sangría o no es su cardiólogo, no es el hematólogo. Ana. No, Rafa, yo te iba a preguntar qué crees que ha hecho cambiar la política de anticoagulación en los Eisenmenger, porque desde luego hace 6 o 8 años, que es cuando se empezaron a hacer todos estos estudios, que empezó Craig Brover y los demás, estaban menos de la mitad de los pacientes anticoagulados en el Bronto. Pues yo creo que lo que ha hecho cambiar la política es que se ha englobado en el mundo de la hipertensión pulmonar. O sea, es decir, esa es mi opinión personal. Es decir, yo creo que esta mañana creo que ha quedado claro que hemos puesto el Eisenmenger dentro de la hipertensión pulmonar, y es una hipertensión pulmonar, ¿vale? Tiene resistencias elevadas y tiene presiones pulmonares elevadas, pero no es una hipertensión arterial pulmonar. O sea, no se puede hacer lo mismo que en el resto de la hipertensión arterial pulmonar. Y yo creo que en los últimos 10 años, si algo se ha desarrollado significativamente, ha sido la hipertensión arterial pulmonar, y parece que todo el mundo se ha aprendido que cualquiera que está en esa tabla, que tiene hipertensión pulmonar, tiene que estar anticoagulado. Entonces, bueno, pues nos hemos encontrado que al paciente con Eisenmenger se le ha dado anticoagulación porque está en esa tabla, sin pensar en nada más. Y eso es una causa. Y la segunda es porque la mayor parte de estos enfermos no están llevados por cardiólogos de congénitas. Están llevados en unidades bien por cardiólogos generales o unidades de hipertensión pulmonar que a lo mejor, bueno, pues tienen poco manejo en cardiopatías congénitas, y todas estas cosas periféricas pues no se tienen en cuenta. Esa es mi opinión personal. No sé si es la razón, pero es la que yo creo.